Turkmenistán, el segundo país más cerrado del mundo y una de las dictaduras más raras del planeta. Se dice que sus dictadores han prohibido cosas tan absurdas como usar barba, decir la palabra coronavirus o acceder a internet, que levantaron estatuas de oro dedicadas a ellos en la ciudad más excéntrica del mundo, Ashgabat, la capital del país, la ciudad con más edificios de mármol blanco en la tierra y con los monumentos más surrealistas que alguien podría imaginar. No hay nadie. ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde está la gente de este país? Dicen que en esta ciudad está prohibido construir algo que opaque a los edificios del gobierno. El primer dictador declaró ser el protector eterno del país. Dijo haber escrito un libro tan importante como el Corán y cambió los nombres de los meses por nombres de su familia. Los pocos periodistas que han logrado ingresar dicen haber estado vigilados en todo momento y aseguran que es ilegal y peligroso criticar al gobierno. Se sabe muy poco de este país debido al aislamiento y a la nula libertad de prensa. Turkmenistán ocupó el último lugar en la clasificación mundial de la libertad de prensa en 2019, superando incluso al país más cerrado del mundo, Corea del Norte. Hoy vamos a entrar en este país para comprobar si es verdad todo lo que se lee sobre él. No les puedo negar que estoy nervioso. Estoy en Dubái a punto de volar hacia Turkmenistán, el que se dice es el segundo país más hermético del mundo, solo después de Corea del Norte. Esto que tengo aquí es una carta de invitación. Es la única forma en la que un extranjero puede ir a este país. Tengo que ir a tramitar la visa. Vamos a llegar como a las 3 o 4 de la mañana y a esa hora hay que empezar a tramitar la visa. Tenemos que hacernos una PCR en pleno 2025, prueba para el coronavirus y no sé qué más nos espera. Acompáñenme en esta loca aventura. La primera vista que tuve del país fue una ciudad con muchos edificios iluminados con colores neón. Llegué a un aeropuerto gigante y lujoso en forma de halcón que costó $2.000 millones, del que solo se utiliza un 10% debido a las pocas personas que ingresan cada año al país. Esta es una escena muy rara. Acabamos de llegar a Ashgabat, la capital de Turkmenistán. El aeropuerto es gigante, ni siquiera alcanzo a ver el final de lo que tenemos que caminar y está totalmente vacío. Me metí al baño, me quedé detrás de la fila que se venía bajando del avión y quedé solo. Para ingresar me hicieron una prueba PCR totalmente innecesaria y pagué la visa. En total fueron $130. Lo primero que llamó grandemente mi atención al entrar en la ciudad fue el complejo de fuentes más grande del mundo, luego un hotel en forma de dunas y cientos de edificios imponentes con colores y figuras muy llamativas. ¿Qué es esto, por Dios? ¿A dónde acabo de llegar? Demasiado para procesar y apenas son las 5:30 de la mañana. Apenas estamos llegando. Temprano les muestro este lugar porque ya no aguanto el sueño, pero les tengo que contar. Entrando, cuando me requisaron en migración y abrieron los bolsos a ver todo lo que traía, yo dije, no puede ser, ya se armó. Aquí se quedan las cámaras, aquí se queda todo. Y resulta que lo único que les importó revisar era si traía cigarros, porque está estrictamente prohibido fumar en esta ciudad. Fue lo único que buscaron entre todo lo que tenía. Y además, llegando aquí, me dice el guía que tenemos que hablar para ponernos de acuerdo, a ver a qué hora nos vamos a ver, porque no hay forma de conversar, no hay un chat en el que podamos hablar él y yo. Algo que vamos a ir viendo más en detalle más adelante, pero esto va a ser una locura desde ya, se los digo. Voy a descansar que ya no aguanto y temprano nos hablamos. Díganme si esta no es una de las escenas más raras que hemos tenido en este canal. Vean este restaurante. Es el restaurante de un hotel de lujo. Esto parece un palacio. Yo creo que yo ni siquiera me había sentado en una silla de estas nunca en la vida. Me siento en una película y al parecer somos los únicos huéspedes que hay hospedados en este lugar. ¿Me entienden lo que les digo? Siento que perfectamente estas podrían ser las escaleras del Titanic. Cuando baja Rose y se encuentra con Jack.
vean esto. Y el único que hay es el de mantenimiento. Esto que les voy a decir es 100% real. Para poder apreciar bien la ciudad, tengo que ponerme lentes, porque aquí por obligación todos los edificios de la ciudad tienen que ser blancos. Y no cualquier blanco, son de mármol blanco. Entonces usted sale y los rayos del sol se reflejan demasiado. Es como que si deslumbrara ver esta ciudad literalmente. Esta es la vista que hay desde el 7º piso del hotel. Vean todo blanco, los carros blancos, edificios muy extraños por allá al fondo y las autopistas prácticamente vacías. ¿Cuáles serán los misterios que nos oculta este país? Vamos a averiguarlo, perros. Hay algo que tenemos que comprobar en este país, y es que existe un rumor de que toda persona que viene de afuera siempre es vigilada. No sé si por cámaras, no sé si será que hay militares por todas partes o que le asignarán un detective a usted para que lo siga, pero se dice que uno siempre está vigilado. De repente van apareciendo monumentos como este, gigantescos, bañados en oro, hechos de mármol en la ciudad. Esto es una rotonda, una simple rotonda de Turkmenistán. Vean cómo se ve una universidad en Turkmenistán. Parece un parlamento romano. Otro monumento, unos 20 metros de altura, una llama con trigo en el centro que simboliza el pan siendo horneado o quemado. Esta es una toma interesante. Vamos a ver un policía del tránsito en Turkmenistán. Otra universidad de Turkmenistán, son impresionantes, y así son los buses, idénticos a los de Bangladesh. Este es un contexto importante que tenemos que tener antes de arrancar de lleno a explorar Turkmenistán. Y es que podemos empezar con que los países de alrededor todos terminan en Istán: Afganistán, Uzbekistán, Kazajistán, y el Istán significa lugar de. Entonces Turkmenistán es el lugar de los turcomanos, un país que se independizó en 1991 y en 34 años solo ha tenido 3 presidentes, y el último empezó hace 2 años. Así que ustedes ya se imaginarán lo que eso significa. Cada uno ha puesto leyes más raras que el otro. Por ejemplo, uno levantó estatuas de oro de él en la ciudad. A pesar de que hay elecciones libres, se dice que simplemente es un simulacro de elecciones donde todo está arreglado. Para un periodista es prácticamente imposible acceder a la información del país, y Turkmenistán ha llegado a superar a Corea del Norte en la represión a la libertad de prensa. Algo impresionante, y además dan muy pocas visas para turistas, lo que significa que lo que vamos a vivir y lo que vamos a ver es algo totalmente insólito. Tenemos que disfrutarlo. Turkmenistán ha tenido 2 líderes muy excéntricos. El país se independizó de la Unión Soviética en 1991 y su primer presidente fue Saparmurat Niyazov, conocido como Turkmenbashi, un apodo que él mismo se puso y significa padre de todos los turcomanos. Fue declarado presidente del país hasta la muerte. Prohibió la ópera, el ballet, tener un perro, escuchar música en el carro, estudiar inglés y muchas otras cosas. Levantó sus propias estatuas de oro, creó el Día del Caballo, cambió los nombres de los meses del año. A enero le puso su apodo Turkmenbashi, a abril el nombre de su madre, Gurbansoltan Eje, a septiembre el nombre de su libro, Runama. Turkmenbashi murió en 2006 y su dentista quedó como presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedov, que quitó algunas de las prohibiciones del antiguo dictador y puso sus propias prohibiciones. Además, se promovió como un superhéroe manejando a toda velocidad, levantando pesas y disparando. Los medios controlados por él lo declararon con precisión sobrehumana y capacidades físicas fuera de lo común. Uno de los episodios más raros fue una carrera de caballos en la que se declaró ganador a pesar de caerse del caballo. El video fue censurado del país, pero ahí lo tienen. Berdimuhamedov fue presidente durante 16 años y en el 2022 su hijo fue elegido como el nuevo presidente del país. Sé que esto parece una película, pero no lo es real. Okay, no pictures to this side. Okay. Okay. Hay militares a la izquierda, entonces solo vamos a enfocar la cámara
para la derecha. En general, grabar en cualquier parte de la ciudad debía hacerse con cuidado. Está totalmente prohibido grabar los edificios del gobierno y los militares. Incluso las personas locales no querían aparecer de ninguna manera en los videos, incluso aunque no los estuviera grabando a ellos directamente. Muy curioso las primeras dos interacciones que tengo en este país con personas, y son como acercando, bueno, el primero del todo me dijo que no grabara, y el segundo igual, que no grabara a las personas que estaban trabajando, pero no es la policía, es la gente. Esta es la Ciudad Blanca, toda la ciudad, cada edificio, cada parte está hecha con mármol blanco importado de Italia. A donde sea que ustedes vean, todos los residenciales, todos los centros comerciales, incluso este complejo olímpico que está por aquí, está hecho de mármol. Esta ciudad tiene el récord Guinness de ser la ciudad con más récord Guinness del mundo. Tuve que apuntarlos porque son demasiados y creo que no son todos. Esta es la ciudad con más edificios de mármol blanco del mundo, con 543 edificios, pero siguen construyendo, entonces ya deben haber más. Es la ciudad con más fuentes del mundo. Aquí se encuentra el centro de deportes acuático más grande del mundo. Tiene el edificio en forma de estrella más alto del mundo. Tiene la figura octagonal más grande del mundo. Se hizo el mayor paseo en bicicleta del mundo. Eran más de 1000 personas todas al mismo tiempo en bicicleta. Tiene el aeropuerto en forma de halcón más grande del mundo. Aquí se rompió el récord del mayor número de personas cantando en un solo lugar en el mundo. Tiene la forma de caballo más grande en el mundo. Y varios récords más que me han ido contando que ni siquiera tenía yo en mi humilde lista. Esto es bien raro, estamos llegando a uno de los parques públicos más grandes del país. Un parque de 34 hectáreas donde no hay ni una sola persona. Bueno, sí hay personas, pero lo que hay son guardas vigilando, que esta toma que ustedes van a ver es muy especial. Y además hay personas limpiando un parque en el que no hay nadie para mantenerlo así de perfecto como lo estamos viendo. Este que ven aquí es el monumento al libro más importante de Turkmenistán, escrito por el primer dictador Turkmenbashi. Se llama el Runama y según él lo escribió guiado por Alá. Se trata sobre espiritualidad y civismo, sobre la cultura de Turkmenistán. Aquí les va lo más loco de este libro, y es que el dictador declaró que era obligatorio memorizárselo. Entonces la gente tenía que hacer exámenes de libro para poder entrar a la universidad. Los doctores debían jurar lealtad al libro antes de poder trabajar. La gente que quería sacar licencia de conducir tenía que saber cosas del Runama también. Para él el libro era tan espectacular que lo mandó en un cohete ruso a girar en la órbita. O sea, se encuentra un libro del Runama en el espacio, por ahí dando vueltas. Y este monumento en el pasado era tan impresionante que si ustedes ven, el libro no está centrado. Es porque se abría y dentro había una televisión y un parlante que leía un párrafo al azar del libro. Estoy notando que la gente aquí no es amigable y tampoco son amables entre ellos. Por ejemplo, mi guía se cruza con la gente aquí en la calle cuando nos cruzamos una persona y no se dicen, ni siquiera se vuelven a ver. No existe eso. De hecho, que yo trato de saludar, es lo mínimo que uno puede hacer si no es de aquí, y no me devuelven el saludo. Solo los del hotel, y yo creo que porque los obligan. Ashgabat es una ciudad blanca. Es toda hecha con mármol blanco de Italia. Y debido a esto, leí que es prohibido usar un carro de color oscuro. Aquí, por ejemplo, el guía me dice que no es prohibido, que la gente es libre de decidir. Yo no le creo. Vean ustedes mismos. Juzguen ustedes mismos. Todos tienen que ser como lo más oscuro que se puede ser. Es un carro dorado, es lo que he visto. Pero vean, hasta los buses son blancos, todo es blanco. Y por cierto, también leí que era prohibido usar una motocicleta en la ciudad. Nuevamente, el guía me dice que no es prohibido, que cualquiera puede usarla. Pero, uy, el blanco se refleja demasiado. Pero yo no he visto ni una por ahí, ni una sola. Al igual que esta, se dice que existen muchas otras reglas y prohibiciones absurdas, como decir el nombre del presidente en público, usar barba siendo joven, usar labial, pintarse las uñas, los tratamientos estéticos, decir coronavirus, vestir colores llamativos, usar una VPN para acceder a internet, jugar videojuegos violentos. También se lee en internet que es prohibido emigrar y que intentar escapar es casi imposible y muy peligroso.
peligroso para los turcomanos. Todas estas reglas y prohibiciones son investigaciones que han realizado periodistas a lo largo de los años y yo podría simplemente decirles que todo es real y hacer el video súper amarillista. Pero no es mi intención, realmente les quiero contar la realidad, lo que estoy viviendo. Así que aunque hay muchas que todavía siguen vigentes y a simple vista se puede saber que es real, hay otras que ya no tanto. Por ejemplo, he visto mujeres súper maquilladas, casi todas andan súper maquilladas, he visto mujeres con las uñas pintadas, he visto jóvenes con barba. Algunas de las más simples y absurdas quizás puede ser que ya no estén aplicando. Además, les cuento algo muy interesante aquí entre ustedes y yo, y es que yo no soy periodista, yo soy un ser humano mortal de mi pueblo que quiere descubrir todas estas realidades. Entonces yo ando preguntando de todo y hablando con la agencia que me está moviendo por aquí. Ellos a todo lo que yo les pregunto me dan una respuesta sencilla, fácil, o ciertas cosas que eso no es real, o si les digo que si es fácil salir del país dicen que es facilísimo, que usted tramita una visa y sale. Les pregunté sobre las restricciones y dicen que las restricciones son para el propio bien de la población. O sea, no sé si están obligados a venderme el país de la mejor manera o si realmente lo que leemos en internet pues no es tan así como se lee. Se los cuento porque yo tengo esa gran duda ahorita en mi corazón. No sé cuál es la realidad. No sé si ellos están entrenados para hacerme ver todo esto perfecto. Ya hasta yo tengo ganas de venirme a vivir aquí, pero habría que ver la realidad. ¿Cómo funciona el internet en este país? Resulta que está prohibido casi todo el acceso a internet. De hecho, no se pueden utilizar redes sociales. No existe WhatsApp, no existe Instagram, no existe TikTok, YouTube. Por ejemplo, aquí estoy conectado al Wi-Fi del hotel y vean que no puedo utilizar nada a pesar de que estoy conectado al Wi-Fi. Todo está bloqueado, está como controlado por el gobierno. Y ojo que el internet sí sirve porque puedo entrar a Google, puedo buscar cualquier cosa. Pero por ejemplo, intenté abrir este enlace que parece que es como de un periódico y está bloqueado, tampoco lo puedo ver, solo puedo ver lo que ellos me permitan ver. Sin embargo, ya en la práctica tengo que decirles que me he encontrado, por ejemplo, con una muchacha que se me acercó a pedirme el YouTube. ¿Es Araya? Yes. Thank you very much. Luego me encontré que ellos consumen TikTok, incluso que hay creadores turcomanos porque usan, no sé cuál VPN usan, porque hasta según lo que leí podría ser peligroso que a usted lo agarren usando una VPN. No sé si ellos se arriesgan al hacerlo o no, pero sé que usan VPNs y logran accesar a todas estas páginas de noticias y de redes sociales. Yo, por ejemplo, estoy utilizando Surfshark, uno de los mejores VPNs del mundo, que siempre se los recomiendo, y aquí les voy a mostrar en vivo cómo es que funciona. Por ejemplo, yo simplemente aquí me conecto a la red más cercana que me dice que es en Bélgica. Entonces, una vez que esté conectado, empiezo a navegar como si estuviera en Bélgica. Ahí ya me conecté y primero creé una burbuja de seguridad que me protege de hackers o de cualquier persona que me pueda sacar la información en esta red pública. Y luego ya les mostré que aquí está todo bloqueado. No se puede utilizar ni Instagram ni Facebook, nada. Por ejemplo, yo abro TikTok y puedo navegar en TikTok un poco lento porque el internet sigue siendo malo. El VPN no acelera la velocidad del internet, pero igual ya puedo navegar, por ejemplo, en Instagram. Puedo usar WhatsApp y enviar y recibir cosas, por ejemplo. Es sumamente útil. Y además, al cambiarse de ubicación, también puede desbloquear contenido de plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. Así que acá abajo en la descripción les voy a dejar un link con un precio súper especial para que lo aprovechen y además 4 meses extra. Vamos a arriesgarnos a grabar un poco de lo que hay aquí, a ver si no nos echan, pero si no, por lo menos lleguemos hasta donde se nos permita. Salam, primera vez que me saludan en el país. Por aquí vemos venta de ropa térmica porque está haciendo bastante frío. Salam, ven lo que les digo, no, la gente no dice nada. Salam. Eso, compadre. Hay venta de telpek, que es algo, this is very traditional, right? Yes, it's made of wool. Es como un, ¿qué le podemos decir? Un gorro tradicional de Turkmenistán. Es hecho con el pelo de la oveja. Esto es un traje de cuero para los niños. Este es un traje, this is traditional. Yes, traditional. Este es un traje tradicional para adultos. Huele fuerte.
Huele a la oveja aquí presente y es de pelo de oveja por dentro y en los bordes. Esto tiene que calentar como solo ustedes se podrán imaginar. Dicen que me veo como un turcomano. It's good. Vean el traje tradicional. Unos segundos y no les voy a mentir que me estoy calentando. Y eso que estamos a 0 grados ahorita. Justo andaba yo buscando un desodorante en este país porque se me acabó. Y no pensé que fuera a encontrar marcas internacionales en Turkmenistán. Debido a todo lo que leí, yo creí pues que era súper cerrado, que solo iba a encontrar así como cosas rusas o qué sé yo. Pero no, estoy encontrando que hay Old Spice, Rexona, Nivea, Gillette, Axe, un montón de marcas internacionales y por ejemplo este desodorante vale $2 aquí. También obviamente hay copias, por ejemplo no hay Victoria's Secret, hay Victoria World, hecho en China. Así es como se ve el lenguaje turcomano escrito. Este es un libro turcomano. Incluso estoy viendo tiendas que tienen el logo de Apple por ahí. ¿Será que venden iPhone? Efectivamente, hay una tienda con todo aquí. Venden los MetaQuest. Por aquí veo que venden iMac, hay PlayStation 5, parlantes JBL. Yo tenía la idea de que no había nada de esto en este país. Según lo que entiendo, todos los iPhones y todo esto es importado de Dubái. No sé si pueda haber una tienda oficial por aquí. No sé si lo permita el gobierno, pero al menos estas tiendas que son de locales sí lo permiten. Y incluso estos teléfonos que ven por aquí son teléfonos que tienen como unos cobertores incrustados de oro que valen $1,700. Descubrí algo nuevo y es que la gente en el mercado es muy tuanis, probablemente por ser vendedores, por querer vender, pero también como que los señores, los adultos mayores son los que son muchísimo más reservados, no saludan, no quieren nada con las cámaras ni con los turistas, no sé, pero más bien los jóvenes es lo contrario. Incluso un joven me pidió una foto antes y me han saludado también. Tenía la duda de si podía caminar por la ciudad por mi cuenta, si podía separarme de los guías y de cualquier persona que pudiera vigilarme, y la respuesta es que sí. Me dijeron que me puedo ir, que puedo andar solo, que solo hay una regla: no caminar después de las 9 de la noche. Es una regla que tiene el gobierno, que los turistas después de esa hora no pueden estar en la calle. Sí he visto que hay muchísimas cámaras, como por ejemplo podemos ver por aquí, 2 cámaras en la pared. No he sentido que alguien me esté siguiendo, que alguien me esté vigilando, pero me imagino que si me quisieran vigilar, lo pueden hacer ahí. Dios mío, pero ¿qué es esto? Esta estructura que tienen aquí es una de las más impresionantes de la ciudad. Se ve casi desde cualquier parte en la que usted esté. Es una estrella octagonal, tiene 4 caras y un mundo en el centro. Este lugar es donde se casa la élite del país. Es un palacio de bodas. Usted lo puede rentar y además dentro hay un hotel. Por si sus invitados vienen de otro país o de otra provincia, de una vez se pueden quedar aquí. Obviamente es todo de mármol también. No sé si daría un video para mostrarles todos los monumentos que hay en esta ciudad. Por ejemplo, ahorita en el camino hay un monumento que mide la temperatura. Un monumento gigante de mármol que mide la temperatura que hay en este momento. Cada lugar es más impresionante que el anterior. Esto que están viendo aquí es lo que nosotros conocemos como una rueda Chicago. La rueda Chicago en interior más grande del mundo. Dentro de esta figura, de esta estatua, hay una rueda Chicago que gira, que funciona. Y además, cada uno de los monumentos tiene muchísima simbología, incluso simbología que no podríamos entender en su totalidad. Por ejemplo, esta tiene la estrella de 8 puntas del Corán, tiene 5 emblemas de las 5 tribus más importantes de Turkmenistán, que se dividen en las 5 provincias, y además dentro de la rueda Chicago, a lo que entiendo, tiene 24 cabinas que significan las 24 horas, y el centro es el sol. Entonces esto es como una figura astronómica, y todo unido significa el universo. Es una locura. Los edificios de este lugar tienen que ser los más excéntricos del planeta. Y nuevamente, como en todos los lugares que visitamos, todo con
completamente vacío. Incluso en un lugar tan espectacular, en un lugar tan impresionante, no hay nadie. ¿Dónde estará la gente? ¿Dónde está la gente de este país? Normalmente, me imagino yo, esto estaba pensado para que hubiera una fila aquí de gente. O quién sabe si se hará en algún momento. Pero ahorita solo estamos nosotros. Es muy raro venir a estos lugares. Tantos millones invertidos. Vean cómo pasamos y todo está funcionando con normalidad. Vamos a subirnos a la rueda Chicago, a la noria interior más grande del mundo. Estamos arriba, desde aquí podemos grabar incluso lugares prohibidos. Está totalmente prohibido grabar esto que les estoy enseñando, porque son edificios del gobierno. Pero encontramos un hack para mostrárselos. Este lugar también tiene su propio parque que nuevamente está vacío. No se alcanza a ver ni una sola persona. De hecho, que aquí les voy a dejar una toma bastante rara, en la que incluso el parque parece un cementerio. Las lámparas desde lejos parecen cruces y al estar el lugar vacío pareciera un cementerio de lo desolado que está. Me parece que lo pusieron a funcionar solo para nosotros porque ya se detuvo, está completamente parado. Solo nos dio una vuelta y listo. Aquí incluso cruzamos ya la línea del terror. Entramos en una sala de juego para niños con canciones para niños sin niños. ¡Qué miedo! Por Dios, ¿qué pasa? Todo aquí es muy surreal, es una experiencia muy extraña venir a este país. De repente uno va caminando, toda la ciudad es blanca, todos los carros son blancos, hay un monumento en la rotonda gigante, al fondo la figura de caballo más grande del mundo, edificios cubiertos de mármol, todo es impresionante aquí. Quizás en este momento ustedes se puedan estar preguntando ¿de dónde sale tanto dinero? ¿Cómo hacen para construir estas obras, forrarlas en mármol, en oro? Pues nada más y nada menos que de la tierra. Así como lo oyen, Turkmenistán tiene el 10% de las reservas de gas mundiales y extra tienen petróleo, tienen sulfuro y sal. Entonces es como dinero ilimitado mientras eso no se acabe. Es muy curioso ir por la calle y encontrarse que para ir a la universidad los hombres deben utilizar traje entero y las mujeres deben utilizar el traje típico de Turkmenistán junto con 2 trenzas en el cabello. Me parece que esta es la primera vez que visito un país que en algún momento perteneció a la Unión Soviética. Entonces me impacta mucho cuando voy por la autopista y de repente solo veo torres y torres y torres, todas blancas y todas iguales como esta que ustedes ven aquí atrás. Esta es la arquitectura de estilo soviético. Miles de personas viven de esta manera en la ciudad e incluso he notado que los edificios nuevos son igual de estilo soviético, así cuadrado, nada más que en mármol italiano. Y cada torre, según me dicen, tiene al frente todo lo que necesitan los habitantes. Tiene ahí el supermercado, la farmacia, los productos que necesiten. Entonces por eso no se ve tanta gente en la calle, porque simplemente salen de aquí, compran algo y se devuelven. O al menos eso me dicen. Para hacer cualquier toma en la ciudad tenemos que esperar a que pase la gente, a que no haya absolutamente nadie y ya ahora sí podemos hacer la toma. Esto es lo que les quería mostrar. Hay pasos en la ciudad que me dicen que es en zonas muy concurridas, que en algún momento del día esto se llena de gente, entonces que para pasar de un lado a otro sin que ocurran accidentes, que pasaban muchos accidentes antes, pues están estos pasos peatonales que no es ni un puente ni es por encima, es debajo de la tierra. Incluso aquí el paso peatonal por debajo está decorado, tiene marcos aquí, todos estos son símbolos del país, marco dorado, la estrella octagonal y ya salimos al otro lado. Ojo que andamos embilletados. Estos son los billetes de Turkmenistán. A la moneda se le llama manat. Y pongan cuidado, resulta que al igual que cuando fui a Argentina, aquí existe un tipo de cambio como del mercado negro le vamos a llamar y un tipo de cambio oficial. Si usted va al banco, por $1 le dan 3.5 manats. Pero si usted va a otro lugar a cambiarlo donde pueda conseguir la otra tasa, le dan 19
1.5 manats por cada dólar, lo que hace que venir aquí sea extremadamente barato si usted trae dólares. Y así lucen los billetes. Este de 100 manats es el más grande que hay y tiene la cara de Oghuz Khan, una persona súper importante. Se dice que es el ancestro de donde vienen todos los turcomanos. Y por detrás, obviamente, tienen que presumir sus monumentos, sus estatuas. Por ejemplo, aquí tenemos el Estadio Olímpico, que tiene la forma de caballo más grande del mundo. Y aquí tenemos otro lugar también de deportes. Así se ven los negocios en Turkmenistán. Al menos los locales comerciales, los que están afuera, son edificios que casi parecieran terminales de buses o de gobierno. No tienen publicidad, no tienen vallas, rótulos, nada. Al gobierno no le gusta que se dañe la estética perfecta que tiene Ashgabat. Incluso aquí les voy a dejar unos planos de la publicidad que he encontrado en la ciudad. Estos edificios que ustedes están viendo son torres residenciales y simplemente arriba ponen unas letritas pequeñas que quién sabe el costo que tiene ponerlas ahí de la marca. Por ejemplo, vimos Toyota, vimos Samsung y otras que estaban por ahí. Así funciona la publicidad por aquí. Y oigan esto, un local como este le pertenece al gobierno, el gobierno lo hizo, es todo en mármol con las características de la ciudad y el gobierno lo renta. Entonces la persona que quiera rentar el lugar, a lo que entiendo, se mete a una página en línea que tiene el gobierno y hace su oferta. El gobierno cada cierto tiempo se lo da a alguien, entonces va cambiando el negocio que está aquí. Y es bien curioso que a pesar de que se ve así súper simple por fuera, por dentro es espectacular. Esto, por ejemplo, es una cafetería. Usted entra y es hermosa. Y estos no son datos oficiales, estos son estimaciones que me dieron, pero me dicen que en un lugar como este, que es tan popular, el alquiler puede andar en unos $500 mensuales, que obvio no se paga en dólares, se paga en manat, pero sería la conversión. En uno de los parques hay una estatua de Lenin, porque Turkmenistán fue parte de la Unión Soviética. Entonces, aún en un parque se conserva este monumento. La gran pregunta, ¿dónde está la gente de Turkmenistán? Resulta que este país tiene un territorio de casi 500,000 de kilómetros cuadrados y únicamente tiene como 6 millones de habitantes. No hay un dato oficial, pero son como 6, 7 millones, lo que significa que es uno de los países menos densamente poblados del mundo, a diferencia de nuestro querido Bangladesh. Aquí hay entre 12 y 14 personas por cada kilómetro cuadrado. En parte, por eso es que los lugares están tan vacíos. No logro acostumbrarme a los negocios aquí. Vean este edificio que está aquí atrás. Un edificio cuadrado, como que si fueran las oficinas del banco. Pues resulta que aquí adentro hay una empresa de comida rápida famosa en Turkmenistán. Y es impresionante por dentro. Aprovechando, también pregunté qué tan fácil era abrir un negocio aquí en Turkmenistán. Ser usted un empresario, dueño de un negocio privado. Y tengo que aclarar que el guía me dice que todo es fácil, para él todo es muy sencillo. Entonces esta respuesta viene de él. Dice que simplemente hay que ir a la facultad de negocios y estudiar, sacar un certificado de negocios, y ya una vez que usted tenga el certificado, aplica para una licencia y ya puede tener su propio negocio. Más o menos así está la cuestión y me dijo que es fácil. Este es el primer rótulo publicitario que veo en todo el país y el más grande que se puede encontrar. Hablemos de algo muy importante, el dinero turcomano, los manats, cuánto gana la gente y cómo vive realmente. Según lo que me cuentan por aquí, el salario mínimo es de 2.500, 3.000 manats aproximadamente, unos 125, 150 dólares. Y para que tengamos una referencia del costo de la vida, encontré los siguientes precios. Un corte de carne en un restaurante fino como este que ustedes están viendo vale 100 manats, solo 5 dólares. La gasolina, como aquí son productores de petróleo, vale 1.5 manats el litro. Esos son 7 céntimos de dólar o 7 centavos, no sé cómo se dice, como 35 colones. Me cuentan que por el agua una persona paga como 20 dólares al año. Y en general he visto que las cosas son baratas. Una camiseta vale 35 manats, 100 manats, una cara 200 manats, 10 dólares. Y cuando uno anda por la calle se da cuenta que la gente anda muy bien vestida, no específicamente con marcas, pero anda muy bien vestida, muy bien presentable,
agradable, no se ven carros feos, todo el mundo anda en un buen carro. Entonces, a simple vista, a lo que se alcanza a ver, parece que tienen una buena vida, que alcanza para vivir bien. A pesar de que esta fue mi percepción en Ashgabat, según diferentes medios, el 50% de la población en Turkmenistán vive en pobreza. Se lee que fuera de la burbuja de esta ciudad de mármol, las condiciones de vida son bastante humildes y que existe mucha escasez. Estamos saliendo del centro de Ashgabat, de la capital. Seguimos en Ashgabat, pero ya en otro distrito, en la parte rural. Las cosas cambiaron por completo. Ya aquí se acabó el lujo, la excentricidad, el mármol. Entramos como en la realidad. Incluso se ve un poco ruda la vida por aquí, como desolado totalmente el paisaje. Vamos a buscar algo muy interesante en una granja. Estamos en una granja en el área rural, cuidado. Estamos en una granja en el área rural porque vinimos a conocer el caballo de Turkmenistán, el Akhal-Teke, símbolo nacional, una de las razas más antiguas de la tierra. Pero antes les quiero presentar a mis compañeros, que los nombres son bien complicados, pero él se llama Kerimna. Él, el domador del caballo. Y él es nuestro amigo Beygenç, es quien ha heredado la granja de generación en generación. Entonces primero lo dejamos oler. No me muerda, caballito, por favor. Ok, dejó las orejas paradas, curioso. O sea que lo podemos... Bueno, no sé, no sé. Ahora sí, oigan la cuestión. Lo primero es que ellos me dijeron que hiciera estas pruebas, que le hiciera como hacía el caballo, y que si el caballo como que se quita, como que responde de una manera que sale corriendo, le da miedo, es porque fue criado a base de latigazos o que fue domado a base de golpes. En cambio, que si uno le hace así a un caballo y no se asusta, es porque fue criado de manera natural o al menos de una manera amigable. Este caballo que ustedes ven aquí, o más bien esta raza que es la Akhal-Teke, es sumamente importante. No la puede criar ni siquiera cualquier persona en Turkmenistán. Se necesita una licencia especial porque esto es tesoro y símbolo nacional del país. Es una de las razas más puras y antiguas de la tierra y son reconocidos por la resistencia, la velocidad y por el pelaje. No sé si ustedes lo alcanzan a apreciar en la cámara, pero tienen un pelaje brillante. De hecho, yo en internet había visto unos que era como el caballo de Gandalf, el del Señor de los Anillos. Aquí en persona igual se le ve el brillo, pero no tanto. Me imagino que varía de acuerdo a las razas. Pero un ejemplar de estos puede llegar a valer desde $5,000, el más baratón, hasta $2 millones, el más caro que se ha llegado a pagar. Este es un caballo que tiene 5 años y vean el tamaño de esta bestia. Solo el lomo es casi de mi tamaño, como 1,60 m puede tener aquí en el lomo y ya la cabeza más de 2 metros. Esta bestia salvaje, qué lindo. Hasta que me dieron ganas de tener uno, pero con el precio se me quitaron. Nos van a hacer una demostración, uy, me sentí como en una película. Nos van a hacer una demostración. Qué hermoso, por Dios, de lo que pueden hacer los caballos. Y todo lo que nos van a mostrar fue entrenado a base de recompensas, de darles alimento. No ha sido a base de golpes. Eso también es impresionante. Nos vistieron como un turcomano tradicional. Y ahora sí, vamos a domar un Akhal-Teke. Ok, juepucha este animal. Oh, nada más. Perfectamente podría quedarme en Turkmenistán ya. Domar una bestia salvaje de Turkmenistán, check. Es muy curioso ver cómo el señor se ve súper humilde, vive en un área rural de manera humilde. Incluso uno ve la granja y se ve muy humilde. Sin embargo, cuando hablamos de lo que tiene el señor aquí, tiene literalmente millones de dólares. Tiene alrededor de 25 caballos y este caballo, por ejemplo, que está aquí, vale $100,000. En Turkmenistán, estos caballos, los Akhal-Teke, tienen pasaporte y tienen la línea escrita ahí. ¿Quién es el ancestro? ¿De dónde
dónde viene, quién es el papá, la mamá, y no se pueden vender fuera del país sin un permiso especial del gobierno para evitar que se cruce la raza y se pierda un linaje. Se mantienen lo más puros posibles. Absolutamente todos los caballos de esta raza que existen en el país tienen un chip con toda la información. Los que nacen deben ponérselo de inmediato. Cuando los llevan a alguna competencia fuera del país, entran en cuarentena cuando vuelven para ver que no traigan ninguna enfermedad o que no les haya pasado nada afuera. E incluso me dicen que Turkmenistán es el único país en el mundo que tiene un ministerio de caballos y que hace un concurso de belleza de caballos, para que ustedes vean la importancia que tiene este animal en este país. Ahora volvamos al lujo y al desenfreno. Esta obra maestra, la mezquita más grande de Asia Central, fue mandada a construir por el primer presidente de Turkmenistán, Separamurat Turkmenbashi. Está hecha completamente de mármol blanco de Italia, tiene una cúpula dorada de 50 metros, pero resulta que el presidente mandó a grabar en la mezquita no solo escritos del Corán, que es lo que se permite en los lugares sagrados del Islam, sino que también mandó a grabar escritos del Runama, el libro que él escribió. Entonces, a pesar de que es una de las mezquitas más impresionantes del mundo, que le caben 10,000 personas, los musulmanes realmente no vienen aquí a rezar. No la consideran ni siquiera un lugar sagrado. Se considera como un monumento político por lo que hizo el presidente. Y lo más increíble, en todo el lugar solamente hay una persona, y es probable que sea una de las personas que trabajan por aquí. Qué increíble y también lastimosamente, qué desperdicio de dinero. ¿Cuánto se habrá invertido aquí para que no se le dé uso? En esta ciudad se puede hacer un video completo simplemente apreciando el alumbrado público. Es una obra de arte. Cada poste, cada luz es única. Llegamos a un parque, tiene una forma. Llegamos a una calle, tiene una forma. Llegamos a una autopista, tiene otra forma. Tienen detalles, tienen estrellas, tienen símbolos. Es increíble hasta eso. Ojo con esta ustedes no la ven venir. Basados en esta olla de 3 patas que ustedes ven aquí, se mandaron este monumento a la neutralidad. De ahí vienen las 3 patas que tiene y en la cima el imponente presidente de oro. Solo quiero que escuchen. Esto es como el Edén, es como una ciudad perfecta. No sé cuántos parques hay, no sé cuántas zonas como estas hay, pero es casi la perfección. Sin crimen, sin ruido, naturaleza, mármol, lujo. Lo único que falta es gente. Lo único que falta es que alguien disfrute de esto. Es como si se invirtieran millones y millones y millones de dólares, pero pareciera que no son funcionales. Que no sé, eso es como una carátula. Solamente es muy extraño andar en este país, muy extraño. Ojo con este momento. Son las 6 de la tarde. En teoría, la hora pico. El momento en el que cualquier ciudad estaría trancada. Ojo, por un lado, no tenemos absolutamente nada más que edificios gigantes de mármol. Y ojo por el frente. Vamos solos en una pista de 4 carriles. Es la primera vez que veo tanta gente reunida en este país y es porque estamos en pleno Ramadán, se está acercando ya la hora de romper el ayuno y además hoy es un día libre y vamos a entrar a un centro comercial, vamos a ir a cenar. Entonces estoy sorprendido, la verdad, por fin apareció la gente que no veíamos. Uy, ojo con el nivel de lugar, pero ¿cómo? Habemos tienda Rolex y todo. ¿Cuánto dinero se mueve aquí? Acabo de ver un grupo de otakus en Turkmenistán. ¿Y por qué esto es una observación tan importante? Porque significa que se consume entonces anime, o sea que hay acceso a ver anime japonés de alguna manera aquí en Turkmenistán. Esa no la vieron venir. Tengo que decir que me siento fuera de lugar. Los turcomanos visten muy bien. Hay buen sentido
sentido aquí de la moda. La gente anda impecable, anda sacos, los hombres andan con trajes enteros o muy bien vestidos. Me siento charralero aquí. Pero nos pusimos luxury y pecaminosos. Hay gente fumando incluso en este lugar, algo estrictamente prohibido en la ciudad, pero al parecer es en los espacios públicos, como que hay espacios designados donde se puede fumar. Además, eso está repleto. Tuvimos que reservar hace horas para poder tener esta mesa y está lleno de gente. Me sorprende ver gente aquí por primera vez. Visitar Turkmenistán, su capital y en específico el nuevo Ashgabat, la ciudad completa de mármol que construyeron, definitivamente ha sido una de las experiencias más raras e interesantes que he tenido viajando en mi vida. Me parece que Turkmenistán tampoco es todo lo que se lee en internet, que la gente está reprimida, que no puede hablar, que no puede abrir el internet, que no puede ver tele. Me parece que tampoco es la perfección que se ve a simple vista. Es más que evidente que esta ciudad es como una burbuja. Fuera de la ciudad, a lo que entiendo, hay desiertos, zonas rurales, ciudades más normales, un poco menos de desarrollo, etcétera. Esta ciudad es una locura, la verdad, demasiado excéntrica. También los líderes han tenido demasiados años en el poder, han hecho cosas un poco locas. Entonces me parece que no es ni una cosa, pero tampoco la otra. Y me ha parecido bien interesante también que con la persona que más he podido conversar acerca de la situación del país, una persona que nació y creció aquí, pues para esa persona es completamente normal todas las restricciones que hay. Incluso me cuenta que está 100% segura de que las restricciones que ha impuesto el país son para su bien, que los parques y las cosas gigantescas que ha hecho el gobierno son para el disfrute de otras generaciones, no para estas. O sea, para todo tenía una respuesta. Absolutamente cada una de las restricciones que le consulté o que le pregunté tenía su respuesta. Lo que significa también que para los habitantes ya es una normalidad la vida con ciertas restricciones y también el gobierno con sus excentricidades. Muy curioso, muy loco todo por aquí. Dejando de lado lo político, que no se puede indagar en el tema. Primero, no me interesa indagar, realmente me podría meter en problemas graves, entonces no tengo ningún interés en meterme en problemas aquí. Dejando eso de lado, les puedo decir que esta ciudad es alucinante, pero absurda, hermosa, muy rara, muy vacía y nuevamente hermosa y exótica. Todas las descripciones. Quiero saber más bien usted qué cree, qué es lo más importante, qué piensa, qué le ha parecido. Déjemelo todo ahí abajo en los comentarios. Dele muchísimo amor a este contenido porque llegar hasta aquí ni le cuento. No se olvide de suscribirse, compartir este video si le gustó y lo veo o la veo en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que está en el segundo país más hermético del planeta.